Vamos a ver ahora lo que en el temario se llama criterios de divisibilidad, que suena muy complicado, pero no es más que ver qué números se pueden dividir por ciertos números sin que dé un resto. Es decir, el criterio de divisibilidad entre 2 es qué números se pueden dividir entre 2 para que dé algo exacto y no quede un resto, ¿vale? ¿Por qué es importante? Pues iréis viendo más para adelante que sobre todo ciertos números es muy útil saber cuándo se pueden dividir por otros, para realizar operaciones mentales y para incluso cosas del día a día. Así que os recomiendo que esto, sobre todo para los números que destaquemos ahora, os lo controléis bastante, ¿vale? Cuantas más cosas controléis de esto de la base, mejor se os va a dar luego más para adelante en las matemáticas. Vamos a empezar. Vamos a ver los criterios de divisibilidad del 2 al 13. Hay algunos más importantes y otros menos. Vamos a ver cada uno por separado y luego haremos una tabla general para que podáis practicar vosotros y luego podéis practicar en los ejercicios, ¿vale? Vamos a empezar por el 2. ¿Vale? Criterio de divisibilidad por el 2. Cuando un número es divisible entre 2 y da una solución exacta y no da resto. Esto ya lo sabéis casi todos. Cuando el número es o 0 o par, o número par, ¿vale? Por ejemplo, el 4 es un número par, se puede dividir entre 2, el 80 es un número par, se puede dividir entre 2, es decir, cuando acaba en un 0 o en un número par. El 200 acaba en 0, el 202 es un número par, etc., ¿vale? Por ejemplo, el 524 acaba en un número par, ¿vale? Casi todos los casos que vamos a ver va a ser cuando acaba un número, excepto ciertos casos. Entonces, en este caso, en el 2, ¿cuándo es divisible entre 2? Cuando el último dígito es o el 0 o un número par. Como el último dígito es un 4, pues este es divisible entre 2. ¿Vale? Ok, porque el 4 es un número par. Criterio de divisibilidad del 3. ¿Cuándo un número se puede dividir entre 3? Vale, este es otro, el 2 os lo tenéis que saber, el 3 también es importante que os lo sepáis y además es fácil de recordar porque es curioso. Tenéis que sumar todas las cifras del número y si esa suma de las cifras es un múltiplo de 3, pues entonces se puede dividir entre 3, ¿vale? O si es divisible entre 3. Obviamente la tabla de los números del 3, 6, 9, etc. Es fácil saberlo, ¿vale? Pero solemos usarlo cuando es un poco más para adelante. Por ejemplo, aunque es muy sencillo, el 21 si sumamos las dos cifras, 2 y 1, 3, el 3 se puede dividir entre 3 y no dar un resto, es decir, es divisible de 3, sí, por lo tanto el 21 también, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo un poco más complicado, por ejemplo, para que lo veáis, el 564, ¿vale? Porque el 21 dices, bueno, me sé la tabla del 3, es fácil, pero el 564, ¿se puede dividir entre 3 o no? Vale. Pues vamos a ver, 6 y 4 son 10, y 5 son 15, y 15 es divisible entre 3, porque 3 por 5 son 15, por lo tanto, este se puede. ¿Vale? Es divisible entre 3. Recuerdo, criterio de divisibilidad entre 3, sumo las cifras y si la suma de esas cifras es un múltiplo de 3, el número original es divisible entre 3. Vale, vamos a ver el 4. ¿Vale? El 4 os lo tendréis que saber para este curso, pero no es algo que la gente se aprenda mucho. Os tenéis que saber el criterio, pero no es algo que se aprenda mucho, no en todos los colegios se dan. Y yo, por ejemplo, es uno que no me acuerdo salvo cuando lo estoy dando, ¿vale? El criterio de divisibilidad entre 4 es que si las dos últimas cifras del número son divisibles entre 4, pues el número también es divisible entre 4, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver el 316, ¿vale? Las dos últimas cifras son 16, el 16 dividido entre 4 es 4, por lo tanto, 316 es divisible entre 4, ¿vale?
Se puede hacer así, también se puede hacer que es divisible entre 4 cuando se puede dividir dos veces entre 2. Es decir, podemos dividir 316 entre 2 una vez y otra vez, y si puede dividir dos veces entre 2 es divisible entre 4. ¿Por qué? Porque 4 es 2 por 2. ¿Vale? Pero bueno, una de las reglas, entonces no sé cuál daréis en el colegio, si es divisible dos veces por 2 o si las dos últimas cifras son divisibles entre 4, son múltiplos de 4. ¿Vale? Vamos a ver el 5. El 5 es otro importante que tenéis que saberos. Si las últimas cifras son o un 0 o un 5. ¿Vale? Y otra vez creo que os lo sabréis casi todos, pero bueno, es importante también que os lo sepáis. ¿Vale? Por ejemplo, 525. ¿Es divisible entre 5? Bueno, pues como acaba en un 5, pues sí, es divisible entre 5. ¿Vale? El 6. ¿Vale? El 6 no es tan importante y pasa como en el 4. ¿Vale? Como 6 es 3 por 2, el número es divisible entre 6 y se puede dividir entre 2 y entre 3. Tiene que pasar como en el 4, las dos cosas a la vez. ¿Vale? Lo veremos en algún ejemplo. ¿Vale? Entonces, lo primero que hacemos para ver si un número es divisible entre 6 es lo dividimos entre 2 y a lo que quede lo dividimos entre 3 y esa solución final, si no da resto, entonces el original es divisible entre 6. ¿Vale? Bueno, vamos a ver el 7. ¿Vale? Criterio de divisibilidad del 7. Este es un poco extraño. Cogemos el número original, le quitamos la última cifra, la de las unidades, y si lo que queda menos dos veces la cifra que hemos quitado es 0 o un múltiplo de 7, entonces es divisible entre 7. Vamos a ver un ejemplo. Con un número un poco raro. ¿Vale? ¿Qué hemos dicho? Quitamos las unidades, ¿vale? Quitamos el 1. Entonces me queda 226. Menos dos veces la cifra de unidades, que era un 1. Es 226 menos 2, que es 224. Entonces, si eso es divisible entre 7, el original también lo es. ¿Vale? Entonces, si dividimos eso entre 7, ¿vale? Sale un 3, 21, 7 por 3, 21, lo resto, 14, 2, ¿vale? Entonces, como es divisible, el original también, ¿vale? Si no queremos hacerlo así, podemos hacerlo de nuevo. Quitamos las unidades, 22 menos 8, que es 2 veces el 4, ¿vale? Y eso va a quedar 22 menos 8, que son 14, que es divisible entre 7, por lo tanto el original es divisible entre 7. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, repito el del 7. Quitamos las unidades, con las cifras que nos quedan restamos a 2 veces las unidades, y si ese número es divisible entre 7, es divisible el total entre 7. ¿Vale? De nuevo, este no es tan importante que os lo aprendáis, lo tenéis que hacer para el curso, pero de los que de verdad tenéis que dominar son esos. ¿Vale? Vamos a ver el del 8. ¿Vale? El criterio de divisibilidad del 8, de nuevo, extraño. Si las tres últimas cifras son divisibles entre 8, el número es divisible entre 8. ¿Vale? Pero de nuevo lo que podemos hacer es hacerlo dividirlo entre 2, dividirlo entre 2 y dividirlo entre 2 tres veces, porque 8 es 2 por 2 por 2, 2 al cubo. ¿Vale? Entonces, como 8 es 2 por 2 por 2, cogemos el original, lo dividimos entre 2, luego entre 2 y luego entre 2, y si eso no me da resto, pues es divisible entre 8. ¿Vale? El 9. ¿Vale? Si la suma de sus cifras es divisible entre 9. Por ejemplo, el del 9 es fácil acordarte porque es como el del 3. Vamos a coger todas sus cifras y si es divisible entre 9 el resultado, el original también lo es. ¿Vale? Por ejemplo, 738
es 7 más 3 más 8, que son 18. Y 18 es 9 por 2, por lo tanto el original es divisible entre 9. ¿Vale? Este, de nuevo, es importante o no, porque también se puede hacer lo mismo que antes. Y es que como 9 es 3 por 3, podemos hacer dos veces el de 3. ¿Vale? Pero esto os lo dejo como también está bien aprendérselo. El del 10 sí que es muy importante, pero es muy sencillo. Si la última cifra es 0, ¿vale? Por lo tanto, 200 es divisible entre 10 porque acaba en 0. ¿Vale? Este es muy sencillo y también muy importante que os lo aprendáis. El del 11, el criterio de divisibilidad entre 12. Vale, el del 11, la tabla del 11 es bastante fácil al principio. 11, 22, 33, 44, 55. Pero, ¿qué pasa con los números más avanzados? Si yo tengo un número más grande, ¿cómo sé si es divisible entre 11? ¿Vale? Vale, pues el criterio es bastante extraño, pero por eso creo que os acordaréis. Tengo un número como 517. ¿Es divisible entre 11? Vale, lo que vamos a coger va a ser los números, la suma de los números impares, menos la suma de los pares, en ese orden. ¿Vale? Los números impares son el 1 y el 3, la posición 1 y la posición 3. ¿Vale? 1, 2, 3, empezando desde ahí. Entonces son el 7 y el 5. Por lo tanto, aquí hacemos 7 más 5 menos el par es el 1. 1. ¿Vale? Esto es 12 menos 1 igual a 11, que es múltiplo del 11, por lo tanto, tiene que dar 0, 11, múltiplo de 11, pues ya está. ¿Vale? Por lo tanto, 517 es divisible entre 11. ¿Vale? No os cuesta nada, este os dejo como el 9, no os cuesta nada aprendéroslo, es fácil y es bastante útil. ¿Vale? El 12, criterio de divisibilidad entre 12, vale, si se puede dividir entre 3 y entre 4. ¿Vale? ¿Sí? Lo dividimos entre 3, si no da resto lo dividimos entre 4 y si ese tampoco da resto es divisible entre 12. ¿De acuerdo? Entonces podemos hacer, todo ese truco lo podemos hacer aquí, hemos dicho, en el de 9, en el del 6 y en el del 4. ¿Vale? Y el del criterio de divisibilidad del 13, solo para que lo veáis, ¿vale? De nuevo es un poco extraño. Lo que vamos a hacer va a ser coger el número, quitarle la cifra de unidades y luego ese número menos 9 veces el de las unidades tiene que ser o 0 o múltiplo de 13. Vamos a ver un ejemplo. 3705. Quitamos las unidades, me queda 370. ¿Vale? Menos 9 veces el de las unidades, que es 9 por 5. Esto es 370 menos 40. 45. ¿Vale? Entonces, esto queda 325. ¿Vale? 325. ¿Eso no es entre 13? Tendría que dividir, pero podemos hacerlo otra vez. Vamos a quitar el de las unidades. 32 menos 9 por 5, 45. Es 32 menos 45. 32 menos 45 sale negativo, ¿vale? Pero me da igual porque sale menos 13. Menos 13 es múltiplo de 13, sí, porque es 13 y entre 13, ¿vale? Aunque sea en negativo, da igual. Entonces, este original sí que es dividido entre 13, ¿vale? Repito muy rápido. Entre 2, si el último número es un 0 o un número par. Divisible entre 3 cuando la suma de los números es divisible entre 3. Divisible entre 4 cuando los dos últimos números son múltiplos de 4. También podemos hacer dividir entre 2 y dividir entre 2 otra vez. Y si no da resto, es divisible entre 4. El 5, si acaba en un 0 o un 5. El 6 lo hacemos con dividirlo entre 3 y luego dividirlo entre 2, ¿vale? Da igual en el orden, ¿vale? Pero tiene que ser que no dé resto en ninguna de las dos, ¿vale? El del 7 quitamos la última cifra y hacemos el número que nos queda menos 2 veces la última cifra, y si lo que queda es divisible, entonces es divisible entre 7. También, como hemos dicho, lo podemos hacer, si no me sale esto, lo podemos hacer de nuevo, 22 menos 8
¿vale? Y eso me da 22 menos 8 es 20 menos 6, 14, que es divisible entre 7, ¿vale? Vale. El de 8 es si las tres últimas cifras son divisibles entre 8. ¿Vale? Os dejaremos todo esto en el aula. Si las tres últimas cifras son divisibles entre 8. Pero de nuevo también podemos hacer si es divisible entre 3 y divisible entre 4. ¿Vale? Y no dar esto. Entre 9 sumamos las cifras y si es múltiplo de 9 o divisible entre 9 sale. ¿Vale? Entre 10 si acaba en 0. Si acaba en 0 es divisible entre 10. Entre 11 lo que hacemos es sumar las impares menos la suma de los pares. Y si eso da 0 o un múltiplo de 11, entonces es divisible entre 11. Entre 12, si se puede dividir entre 3, y después se puede dividir entre 4 sin dar resto en ninguno de los dos casos. Y el 13, quitamos la última cifra y hacemos el número menos 9 veces la cifra de unidades. Y si eso sale 0 o múltiplo de 13, o si no lo podemos hacer otra vez, hasta ver si sale. ¿Vale? Vale, estas son las que tenéis que saber, sobre todo tenéis que saber 2, 3, 5 y 10, y os recomiendo que las que son conjuntas 4, 6 y 8 y 9 os las sepáis, y la del 11 no cuesta nada, ¿vale? Pero las más importantes son las que os he puesto ahí, ¿sí?